es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Esto es el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se cierra una semana en la cual hubo debates en las comisiones, por lo menos en algunas comisiones de la Cámara de Diputados, pero donde la información parlamentaria pasó con repercusiones en el Congreso, pero pasó gran parte por el Senado Nacional. ¿Por qué? Porque se convirtió en ley varios proyectos, varias iniciativas que en definitiva han sido trabajadas en la búsqueda de consensos y con consensos llegaron al recinto de la Cámara de Diputados, aprobadas en muchos casos por unanimidad por parte de la Cámara Baja y que recibieron la ratificación parlamentaria de la otra Cámara, la Cámara Revisora, en este caso el Senado Nacional, y fueron convertidos en ley varios proyectos que estuvieron trabajándose como Cámara de origen aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y por otro lado, en este cierre de semana también ya nos anticipamos a lo que va a venir. Y lo que va a venir son, por lo menos en principio, ya algunas comisiones que ya están diagramadas para el próximo día martes, para el miércoles, para el jueves de la semana que viene y que tienen que ver en algunos casos con el tema central que está planteando el oficialismo, que es una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político el próximo día martes a la 1 de la tarde. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Waldman, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, estimadísimo Fernando Fraqueli. Te voy a agregar algo que después vamos a estar desarrollando, lo que ya dijiste de las reuniones de las comisiones, fundamentalmente el martes de la Comisión de Juicio Político, la posibilidad de que el miércoles próximo haya sesión en la Cámara de Diputados con una cantidad de temas que vamos a desarrollar también y que encontrarían el consenso entre el oficialismo y la oposición para poder llevarlas adelante y obtener un saldo favorable. Con lo cual, en los primeros casi poco más de 4 meses se llevarían adelante 3 sesiones en la Cámara Baja. Bueno, un dato importante, interesante, porque se viene trabajando ya desde hace varios días, ya desde la semana pasada, las autoridades de la Cámara de Diputados, las autoridades de los bloques, buscando construir mayorías y ver si la próxima semana, el miércoles 19, después Fabián también va a estar ampliando esta información, ver la posibilidad de que haya sesión en la Cámara de Diputados. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Fabi. ¿Qué tal? Bueno, sí, veremos también porque es importante que durante este mes la actividad que vaya a haber en la Cámara de Diputados sea efectivamente en sesiones para aprobar algunos proyectos, ya que después nos adentramos, ¿no?, en un calendario electoral que va a estar bastante intenso, bastante movido. Sobre todo, en el mes de mayo hay varias elecciones y, por ejemplo, este domingo mismo ya tenemos también las 2 elecciones en Río Negro y en Neuquén, ¿no? Donde hay involucrados legisladores. Eso va a ser, obviamente, a lo largo de este año, como sabemos, en cada año electoral, pero sobre todo mucho más en uno presidencial y que cambian las gobernaciones también, que muchos estén abocados a los procesos en sus territorios. Así que yo creo que el oficialismo seguramente tiene esta idea en mente de poder sesionar en este mes porque después, se hace más complicado. Claro, exactamente. Bueno, ayer hablábamos con Diego Sartori. Diego Sartori nos comentaba, el diputado por la provincia de Misiones, que hay elecciones adelantadas, 7 de mayo en la provincia de Misiones, y él señalaba, si convocan una sesión, convocan a una comisión, dejo la campaña, voy a Buenos Aires, porque la prioridad para los diputados nacionales, más allá de las campañas políticas, es estar aquí en el Congreso de la Nación y avanzar con los diferentes temas. Fabián, ¿qué podemos ampliar o adelantar respecto a lo que puede llegar a ocurrir la próxima semana
o con la sesión o con la Comisión de Juicio Político? Bueno, tenemos para desgranar bastante acerca de cada uno de los temas. Con respecto a la Comisión de Juicio Político, es una de las cuestiones principales. Va a estar empezando a tratar todo lo que tiene que ver con la causa vinculada a la obra social del Poder Judicial. Allí se dio la piedra angular de lo que sostiene en estos momentos y le dio legitimidad absoluta a esta Comisión de Juicio Político, que era lo que fundamentalmente estaba cuestionando la oposición. ¿Cuál fue la causa? Una respuesta del Supremo Juan Carlos Maqueda, dirigida a la titular de la comisión, Carolina Gaillard, respondiendo al pedido de reconocimiento de la situación justamente de la obra social de los judiciales. Y en ese sentido, esta respuesta a través de una carta que ha sido certificada, que ha tenido una presentación bastante interesante porque deja al descubierto los desmanejos que había en esta obra social, termina de consolidar, Fernando, Melissa, una situación que estaba siendo objetada por la oposición y que aún hoy, a pesar de esta respuesta de la Corte Suprema, siguen hablando de un circo. Por ejemplo, lo hizo ayer el senador José Torello cuando se abocó a defender su posición de no concurrir a la Comisión de Juicio Político al llamado, diciendo que efectivamente él debería ser parte de la Cámara Juzgadora y si iba a la comisión y prestaba su testimonio podía de alguna manera eliminarse de una posterior convocatoria en la Cámara Alta. Claro. Así que, si te parece, terminamos de ultimar los detalles con respecto a esto y con respecto al tema de la posible sesión, hay una cantidad de temas consensuados, vamos a estar desarrollándolos, pero algunos de ellos, por ejemplo, te doy un anticipo, tiene que ver con que se podrían crear algunas de las universidades que hace rato vienen pidiendo, no todas, y también otro tema relacionado con la educación, que es hacer ley el plan Progresar. Este, que ya tiene dictamen de la Comisión de Educación, podría ser tratado el próximo miércoles. Después te lo tiro así como una pastillita, por no anticipar todo, pero seguramente haya más temas para ir desarrollando. Bueno, varios temas interesantes para ver si hay sesión o no la próxima semana aquí en el Congreso Nacional, y vamos a irnos ahora a la provincia de Río Negro. Diputado Agustín Domingo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien. Bueno, Agustín, a ver, pensando en sesión la próxima semana, varios diputados nacionales están en eso. ¿Usted está pensando en las elecciones del fin de semana, del domingo? Sí, efectivamente estamos cerrando la campaña para las elecciones provinciales el domingo, pero también listos para concurrir la semana que viene al Congreso en caso de que finalmente se convoque a sesión. Claro. Con muchas expectativas, con cómo se llega a la elección en la provincia de Río Negro, donde el candidato de Juntos Somos Río Negro, de su fuerza política, es el actual senador, Alberto Güeretilnec. Sí, efectivamente, bueno, con mucha expectativa. Alberto Güeretilnec es además el conductor de nuestro espacio político del Partido Provincial de Juntos Somos Río Negro, y llegamos a esta elección con una propuesta de un gran acuerdo rionegrino, así lo hemos denominado, donde llegamos en conjunción con otras fuerzas políticas tradicionales proponiendo un modelo de gestión hacia adelante que nos permita hacer frente a los grandes desafíos que tiene la provincia, una provincia con muchísimas oportunidades desde el punto de vista productivo, del sector económico, de las distintas actividades, algunas tradicionales, otras nuevas que se presentan, como bueno, lo vinculado a Vaca Muerta, donde Río Negro tiene allí una parte y aparece esta oportunidad de exportar gas y petróleo. Para eso hay que atravesar toda nuestra provincia y llegar tanto a los puertos de nuestra provincia como el puerto de Bahía Blanca, pero también el hidrógeno verde, también la posibilidad de ampliar zonas productivas. Eso desde el punto de vista de los desafíos que tiene la actividad privada, y también en estas épocas de transformación tecnológica y de transformación en todo sentido de la sociedad, del mundo del trabajo, los servicios que presta el Estado
provincial también se ponen en crisis y eso también requiere de grandes cambios que requieren de acuerdos políticos amplios, y eso es lo que estamos proponiendo, y estamos confiados que la ciudadanía, los rionegrinos, nos van a dar un voto de confianza, así que con mucha expectativa por el resultado del domingo. Antes de abrir las preguntas con Fabián y con Meli, Agustín, ¿usted es candidato el domingo finalmente o no? No, yo no soy candidato, estoy acompañando a los legisladores provinciales y a nuestro candidato a gobernador, Alberto Beretilnec, y el vice Pedro Pesati, que es intendente de Viedma, pero yo no soy candidato. No, ¿sabe por qué le preguntaba? Porque había sonado su nombre para la intendencia de Bariloche. Sí, ahí sí, estoy trabajando para eso, pero en este caso Bariloche, por carta orgánica y por ordenanza, tiene despegadas la fecha de las elecciones, de la elección provincial y de la nacional, y se vota en septiembre. Bueno, y ahí veremos, a lo mejor ahí lo vemos como candidato. Ahí lo hablaremos después del domingo. Perfecto. Bueno, Meli. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofre lo saluda. Quería consultarle porque la semana que viene se convocó a una comisión que usted integra, que tiene que ver con el análisis de las normas tributarias, y se va a estar debatiendo sobre evasión fiscal. ¿Tiene algún dato más sobre el encuentro? No, recibí hoy sí la convocatoria. Hay varios especialistas que van a hablar sobre cómo combatir la evasión puntualmente, un tema que es muy interesante. Convivimos todavía, lamentablemente, en nuestro país con niveles altísimos de informalidad y de evasión, y eso hace que quienes pagan impuestos tengan que pagar mucho más de lo que deberían. Y la verdad es que ojalá podamos encontrar puntos de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para abordar este tema que es tan complejo y que muchas veces también se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Como hay mucha evasión, la carga impositiva termina siendo más alta y eso termina incentivando aún más la evasión. Es un tema que es complejo, pero que es bueno abordarlo y es bueno escuchar a los especialistas para poder llegar con propuestas que tengan amplios consensos. Sí, porque además esto representaría alguna reforma más integral, digamos, en cuanto a lo tributario. Sí, exactamente, y cuando hablamos de reforma tributaria integral tenemos que pensar en los 3 niveles de gobierno y cómo interactúa también la coparticipación. Ahí también hay una discusión pendiente desde la reforma de la Constitución del 94. La verdad que el tema impositivo visto en su integralidad es muy complejo y requiere de grandes acuerdos para poder avanzar con reformas que perduren en el tiempo, ¿no? Porque lo que tenemos siempre son intentos espasmódicos de cambios que luego cambian los gobiernos a nivel nacional y se da marcha atrás. Creo que requiere de una mirada amplia e integral para poder avanzar en una reforma que perdure en el tiempo y que a la vez que permita reducir los niveles de evasión, incentive el crecimiento económico y la producción y el empleo. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, Fabián Waldman lo saluda. Habló recién de coparticipación. Sabemos que allí la Constitución de 1994 actúa prácticamente de nudo gordiano, impidiendo que se haga algún cambio si no están todas las provincias de acuerdo. Le consulto justamente por este tema que va a ser el próximo, no el de esta semana, sino el dentro de un mes, que tiene que tratar la Comisión de Juicio Político, y cuál es la postura que tienen ustedes con respecto al conflicto entablado entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Bueno, precisamente ¿qué es eso? Que es un conflicto entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, y que involucra también tangencialmente a la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que el resto de la provincia lo miramos desde afuera. ¿Lo miran desde afuera? ¿No le influye, digamos, el hecho de que una provincia, una ciudad como la de Buenos Aires, haya tenido discrecionalmente, por un decreto del expresidente, una cantidad de dinero a su disposición durante tantos años? Sí, claro, nos influye que lo haya tenido discrecionalmente y que luego discrecionalmente el nuevo gobierno también se lo haya sacado y se lo haya dado discrecionalmente para un problema puntual con la seguridad que tenía la provincia de Buenos Aires. La verdad es que nos influyen todas las decisiones discrecionales que se toman desde el gobierno nacional, cualquiera sea el gobierno de turno. Por eso digo que siempre esas decisiones con fondos que salen del presupuesto nacional son entre estas dos grandes jurisdicciones, y el resto de las provincias nos influye absolutamente, pero la verdad es que no podemos hacer nada si no se da una discusión integral de los fondos de coparticipación, que es lo que entendemos que se debería dar. Y como bien decís,
lamentablemente la Constitución del 94 le dio un tiro de gracia exigiendo la unanimidad para cualquier decisión que implique cambiar esa ley de coparticipación. Pero de vuelta, creo que tenemos que dar una discusión en serio y salir de este problema entre la ciudad y la capital y circunstancialmente el gobierno nacional haciendo de árbitro entre esas dos jurisdicciones. Agustín, se habla de la posibilidad de sesionar la próxima semana con temas de consenso. Algunos señalan que el tema de consenso o uno de los temas puede llegar a ser el proyecto de ley de agroindustria, que todavía falta completar lo que sería el trabajo en comisión, falta la decisión que adopte la Comisión de Presupuesto, pero digamos, en esta posibilidad de acuerdos y de consensos, ¿ustedes cómo ven hasta ahora cómo se viene trabajando la ley de agroindustria? ¿Puede ser una ley que sea acompañada por el oficialismo y por las diferentes oposiciones? Pareciera que sí, nosotros hemos participado de las comisiones, si bien no las integramos, hemos participado y la verdad es que entendemos que hay un buen nivel de acercamiento. Es una industria en la que somos competitivos internacionalmente y que tenemos que hacer todo lo posible para fomentar su crecimiento, con lo cual si se logran estos mínimos acuerdos de cuál es el temario que vamos a llevar al recinto, y de vuelta ahí son los principales bloques los que tienen que alcanzar esos acuerdos, nosotros no veríamos problema en acompañarlo, porque creo que es una de esas leyes en las que hay una posibilidad de llegar a un acuerdo y de lograr una sanción con un amplio consenso. Se conoció, diputado, hace unos momentos el nuevo índice de inflación, fue del 7,7% en marzo. ¿Qué opinión le merece, sabiendo que, bueno, a nivel interanual estamos arriba del 100? Y es terrible, la verdad es que esto distorsiona todo, nos genera conflictos sociales porque los gremios naturalmente con esos niveles de inflación piden la recomposición del salario para no perder poder adquisitivo. Esto le genera problemas al sector privado y al sector público. Y la verdad es que y a cualquiera que quiera planificar y pensar en generar un proyecto para dar trabajo, es muy complejo en este contexto, y lo peor es que vemos que hay una escalada en el nivel de precios que pareciera que no tiene fin, más allá de los esfuerzos que vemos que hace el Ministerio de Economía por atacar la raíz del problema, que es el excesivo gasto del Estado en comparación a los ingresos y el financiamiento de ese déficit con emisión monetaria. En la medida que no nos pongamos de acuerdo en cuál es la política monetaria que tiene que adoptar el país para preservar el valor de la moneda y no permanentemente estar financiando el funcionamiento del Estado con emisión monetaria, vamos a seguir con este problema, y esto va más allá de la solución de un equipo económico. Creo que tenemos que lograr un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, como tienen, no digo ya los países del primer mundo, como tienen nuestros países vecinos en la región, que más allá de que cambie el signo político, las autoridades del Banco Central y la política monetaria, que es la que define si uno tiene o no tiene inflación, permanece constante, y esto lo vemos en Chile, lo vemos en Perú, donde han habido cambios radicales en la ideología de los poderes ejecutivos, de los presidentes, y sin embargo la política monetaria no ha sufrido cambios. Creo que hasta que no demos ese paso y nos pongamos de acuerdo y nosotros propusimos, de hecho, presentamos un proyecto de ley donde proponíamos que el Banco Central tenga un directorio compartido, que esté sentada también la oposición en el directorio del Banco Central, precisamente para garantizar esto, ¿no? Que haya una política monetaria consensuada. En la medida que no tengamos eso, creo que vamos a seguir teniendo estos problemas, que es, como decía al principio, un terrible flagelo sobre todo para los que menos tienen, ¿no? Para el trabajador que percibe un salario de bolsillo y ve que los ajustes vía paritarias van siempre por detrás del índice de inflación, y eso hace que pierdan poder de compra su salario. Y de acuerdo a su visión con respecto a esta política económica, ¿cómo ve las declaraciones de algunos candidatos que plantean, por ejemplo, que no tiene que existir más el Banco Central o que hay que dinamitar todo el Estado?
No, bueno, no, obviamente que no estoy de acuerdo con esas soluciones extremas. Creo que las soluciones mágicas no existen. Lo que tenemos que lograr es, reitero, mirar a nuestros vecinos, no irnos muy lejos, que tengamos políticas monetarias que son consensuadas, tener un banco central que es una herramienta fundamental que tiene el Estado y que no la tiene que resignar, pero hay que saber utilizarla prudentemente, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo, y creo que lo mejor sería no dinamitar el Banco Central, sino hacer un control conjunto para evitar desmanejos del Banco Central. Agustín, usted fue ministro de Economía en la provincia de Río Negro. No sé si usted es economista, pero lo cierto es, la percepción suya, ¿el problema es político o es económico que está atravesando hoy Argentina? Bueno, yo no soy economista, soy contador, sí tengo estudios en finanzas públicas, efectivamente fui ministro de Economía. Yo creo que es político, desde mi humilde opinión. Creo que los problemas económicos que tenemos son consecuencia de la falta de acuerdos políticos y del querer utilizar ciertas herramientas del Estado para hacer política sin medir las consecuencias económicas que tiene el uso de esas herramientas, como en este caso la política monetaria. Y es ahí donde tienen que trabajar, en definitiva, los diferentes sectores políticos como para, bueno, instrumentar medidas acordadas y consensuadas. ¿Se pueden acordar medidas en una campaña electoral o no, ni siquiera hay que intentarlo? Habrá que esperar a diciembre. Y es muy difícil en el medio de la campaña. Yo creo que pasado el 10 de diciembre es cuando sea quien sea que gane a nivel nacional, se tiene que sentar con la oposición y ponerse de acuerdo en ciertas medidas. Nosotros como provincia en el 2018 emitimos un bono para hacer obra pública y cuando visitábamos a los inversores que nos prestaron los fondos para hacer ese bono, nos preguntaban mucho sobre la situación económica del país y sobre el futuro, sobre quién iba a ganar las elecciones. Lo que percibíamos era eso, que buscaban siempre que hubiera este principio de acuerdo, ¿no? Que no hubiera a cargo de la economía nacional posiciones extremas, sino que hubiera más bien posiciones moderadas y que exista esta posibilidad de diálogo con la oposición para no caer en extremos que siempre le hacen mal a la economía, y creo que esa es la solución, ¿no? Así es como lo percibimos nosotros internamente y como lo ven desde afuera, digamos. Creo que es absolutamente necesario, nos cansamos de decirlo, esta necesidad de buscar 3 o 4 consensos básicos sobre los cuales no debiera haber discusión. Es complejo, como bien vos decís, Fernando, en épocas de elecciones donde incluso pareciera que, como dicen los chicos garpa más decir que vamos a quemar el Banco Central o plantear soluciones extremas. Es muy difícil llamar a este diálogo, a este consenso, pero es lo que necesitamos. Bueno, es lo que les contaba que estamos haciendo aquí en la provincia con esta propuesta del Gran Acuerdo Rionegrino. Tendríamos que plantear lo mismo a nivel nacional, buscar un gran acuerdo argentino para por lo menos ponernos de acuerdo en cosas que el mundo ya no discute y poder pensar en la resolución de otros problemas que son más complejos. Digo, tenemos que pensar qué educación es la que necesitan nuestros chicos para el futuro. El cambio tecnológico viene cada vez más rápido y eso que hace que se transforme absolutamente el mundo laboral al que van a asistir nuestros hijos, las capacidades que se les va a exigir para poder ser competitivos en ese mundo laboral. Vemos cada vez más oficios que se globalizan y que entran en un mercado laboral global y nosotros seguimos discutiendo 7%, 8% de inflación mensual y no podemos abocarnos a esos temas que son los temas importantes. Entonces, creo que tenemos que dialogar más y dejar de lado estas soluciones mágicas o rupturistas que nos han llevado a donde nos han llevado. La consulta sería en este caso si no nos estamos olvidando de algunas patas que tienen que estar en este diálogo, porque la realidad plantea que hay sectores también de la economía que deberían estar presentes, ¿no? Hablamos de aquellos que tienen intereses en que, por ejemplo, no se expandan algunas economías o quedarse con la parte o la tajada del león
de la economía. El reparto en la riqueza en el país disminuyó prácticamente alrededor de 10 puntos en los últimos 7 años. Y el salario de los trabajadores, que estaba en el 2015, era el más alto de América Latina, hoy es el más bajo. Sí, claro, tienen que estar todos, y nosotros lo que tenemos que tener claro, por lo menos quienes representamos y somos elegidos para representar al pueblo, lo que tenemos que tener en claro es que la prioridad es siempre mejorar el bienestar de la población y sin privilegiar los intereses de nadie, ¿no? Estas presiones siempre van a existir y uno tiene que tener la inteligencia de distinguir cuando se está favoreciendo o perjudicando a un determinado sector, siendo siempre la prioridad mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Bueno, un desafío complejo también de cara a quizás el nuevo Congreso que vamos a tener, ¿no? A partir del 10 de diciembre. Usted tiene 2 años más de mandato como diputado. Todo se estima que, digamos, esto, las mayorías no las va a tener ningún espacio, sea quien sea que gane, y que, bueno, va a resultar también complejo como ha sido hasta ahora. Sí, sí, a ver, siempre que uno quiere cambiar la realidad para mejorar el estado de cosas y para mejorar, como decía, el bienestar de la población, del trabajador, del ciudadano de a pie, existen presiones, porque cualquier cambio implica, cualquier modificación del status quo implica que alguien que tenía privilegios tal vez deja de tenerlos, y esas tensiones, bueno, son las tensiones que se generan cuando uno quiere cambiar y mejorar las cosas, y el Congreso es el lugar por excelencia donde se ven transparentadas todas esas expresiones y esas tensiones. Así que van a ser seguramente 2 años de mucha discusión, de mucho diálogo, y esperemos, Dios quiera, que podamos encontrar esos acuerdos que son tan necesarios. Ojalá así sea. Agustín, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. El diputado Agustín Domingo, diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, de esta provincia, que el domingo tiene elecciones provinciales, se eligen gobernador, vice, se renueva la legislatura provincial, y también hay elecciones en la provincia de Neuquén, también gobernador y vice, casi iniciando lo que va a ser ya un calendario electoral intenso que va a tener la República Argentina, que va a culminar, bueno, si Dios quiere, en noviembre con un balotaje. Sí, y tengamos en cuenta, como bien decía el diputado, la rareza de la provincia, donde el Frente de Todos allí va dividido, ¿no? Claro, exactamente. El sector que responde a Cristina Kirchner va aliado justamente a Alberto Beretilnec, mientras que por otro lado está el justicialismo representado en el ministro de Justicia y Derechos Humanos con su hermana María Emilia Soria, y por otro lado el sector que responde ahora al nuevo Partido de los Comunes, hablamos del movimiento Evita. Claro. Habrá que ver si esa alianza territorial después se exhibe a nivel nacional cuando se dé justamente las elecciones presidenciales y hay una devolución de alguna manera de favores de parte de Beretilnec. Sí, es complejo el panorama en ambas provincias, porque también en la alianza de Beretilnec está la UCR de Río Negro. Un sector, sí. Y a su vez en Neuquén, donde también hay diputados involucrados, porque Pablo Servi es candidato a gobernador, pero Juntos por el Cambio también está dividido porque hay un sector que se fue con Rolando Figueroa, otro diputado nacional, que él salió expulsado del Movimiento Popular Neuquino, si bien su banca es por ese espacio. Y tenés, bueno, al oficialismo, justamente al MPN, con su candidato también. Y ahí las encuestas están dando una importante cantidad de votos para Figueroa, que además ha sido una especie de colectora de todos los sectores pequeños y ha juntado fuerzas de muchísimos
de muchísimas alianzas. Y en la provincia de Río Negro, quien va también candidato a gobernador por Juntos por el Cambio o por el PRO, es Aníbal Tortorielo, ¿no? O sea que va a haber un protagonismo importante por parte de representantes del Parlamento Nacional, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, este domingo de inicio de etapa electoral que empieza a vivirse en la República Argentina, con las elecciones en Río Negro, con las elecciones en la provincia de Neuquén. En Río Negro lo que se dio hace muy pocas semanas fue el triunfo de María Emilia Soria en General Roca. Claro. En General Roca. Por eso hablábamos también con el diputado Domingo que hay otros municipios, como el caso Bariloche, recién se va a votar intendente en el mes de septiembre. Y seguramente habrá otros municipios que tienen diferente el calendario electoral en respecto a la provincia, en este caso a la provincia de Río Negro, que, repetimos, tiene su elección a gobernador y vice el próximo día domingo. Bueno, cambiamos de tema y hacemos referencia cuando iniciamos el análisis a lo que fue la discusión que dio en las últimas horas la Cámara de Senadores, Cámara revisora de una gran cantidad de proyectos de ley que aprobó la Cámara de Diputados hace tiempo y recientemente, porque uno de los proyectos que también se discutió en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores en la jornada de ayer y se convirtió en ley, es el proyecto de ley de fortalecimiento para la justicia penal federal de la provincia de Santa Fe, un proyecto que parecía que se iba a dilatar su tratamiento, pero lo cierto es que pudo ingresar a lo que es la mesa de trabajo del Senado Nacional, al orden del día y finalmente poder ser debatido y ser aprobado. Ese y otros proyectos como una ley vinculada con la discapacidad en la República Argentina, el certificado único de discapacidad, también otro de los proyectos, el proyecto de ley de la creación de lengua de señas en la República Argentina, otra de las iniciativas, muchas iniciativas que hemos visto una gran participación de público en las gradas de la Cámara de Diputados y se trasladaron también en lo que fue el debate ayer en el Senado Nacional. Y otro de los temas que Meli nos va a estar ampliando es la ley Lucio, esta capacitación que empieza a trabajarse en el Estado Nacional a partir de esta ley aprobada en la Cámara de Diputados y ayer logró la sanción también en el Senado Nacional. Meli, ¿qué podemos ampliar de esta ley? Sí, Fer, bueno, finalmente se votó después de que hace 2 semanas atrás, ¿te acordás también quedara pendiente cuando se cayó la sesión, cuando la oposición se levantó en el Senado hace 2 semanas? Habían quedado allí también en uno de los palcos los abuelos de Lucio Dupuy, nada, mirando y ante la postura que había tenido la oposición, pero bueno, esta vez la historia fue otra y se pudo sancionar finalmente. Luego también los familiares de Lucio estuvieron reunidos con la vicepresidenta Cristina Kirchner en su despacho, ella misma se encargó de difundirlo a través de las redes. Y bueno, este es un proyecto, recordemos, que nació del consenso en esta Cámara, si bien el impulsor principal fue Martín Maquieira del PRO, hubo 2 o 3 iniciativas más que se tuvieron en cuenta a la hora de consensuar y acordar el texto. Y bueno, ayer se votó, en ambas cámaras fue votado por unanimidad. En el caso del Senado ayer tuvo 65 votos a favor. Y en la Cámara Baja se había votado el 9 de noviembre, también teniendo 228 votos positivos, ¿no? Una mayoría muy holgada. Y bueno, era claramente esperada esta ley, que si bien formalmente no se va a llamar ley Lucio, es conocida popularmente de esta manera. Hay leyes igualmente, hablábamos el otro día un poco con Amanda, que sí, una vez que son publicadas en el boletín oficial tienen el nombre, pero bueno, los legisladores habían pedido que la ley Lucio no lo tenga porque también dentro de los proyectos que se habían acordado había proyectos que se presentaron a partir de otros casos, como el caso Abigail, por ejemplo, en Santiago del Estero. Claro. Ustedes se acordarán. Bueno, pero ley Lucio ya fue sancionada y seguramente pronto saldrá en el boletín oficial. Vamos a repasar un poco
Entonces, ¿qué es lo que plantea? Básicamente lo que se crea es un plan federal de capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y esta capacitación, como hemos visto varias leyes votadas en los últimos años, estará destinada a las personas, ¿no? A todos los funcionarios de todas las posiciones que se desempeñan en las áreas y las dependencias de los 3 poderes del Estado y forman parte corresponsable del sistema integral de la promoción y la protección de los derechos de los niños, es decir, aquellos agentes que están justamente directamente involucrados en el tratamiento de las infancias, ¿no? Claro, hay algo similar, digo, en lo que tiene que ver con la parte operativa, con lo que ocurrió con la ley Micaela. Claro. ¿No? También. Ahí tenés un déficit, ¿no? Todavía en la ley Micaela, porque el Poder Judicial no lo ha tomado como propia y no la está difundiendo. Y no está haciendo la capacitación correspondiente como sí se hizo aquí en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo en todas sus áreas. Bueno, también aplicará para agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la ley, que esta autoridad de aplicación va a ser la Secretaría de Niñez, la CENAF. Es decir, no solo funcionarios y agentes del Estado, sino también personas que en distintas organizaciones, instituciones y demás lugares donde asisten niños, ¿no? Bueno, los contenidos de esta capacitación serán elaborados por la CENAF en articulación con el Consejo Federal de Niñez, de Adolescencia y Familia. Deberán tenerse en cuenta las distintas realidades institucionales y territoriales de cada provincia, la Constitución Nacional y todo el plexo normativo vigente, además de los tratados internacionales y la jurisprudencia existente, entre otros aspectos. Esto de tener en cuenta también la realidad de las provincias hace a que, por ejemplo, en algunas de ellas hay un defensor del niño. Se ha avanzado bastante. ¿Se acuerdan que cuando se designó la defensora del niño, Marisa Graham, a nivel nacional? Bueno, allí se empezó a motorizar, justo asumió en el momento de la pandemia, pero se empezó a trabajar para que cada vez sean más provincias también las que tengan su defensor. Y en ese proceso, bueno, creo que pasaron de unas 5 a unas 9 a tener defensor, y hay que ver hoy día también ahí en qué número estamos, claro, ¿no? Exactamente. Bueno, también prevé campañas de concientización que deberán tener difusión en los medios de comunicación nacionales. Esto es muy importante y es algo también que giró mucho ayer durante el debate de Alcohol Cero. Claro. Exacto, sí. ¿No? Otra de las leyes, mencionábamos una serie de normas que terminaron aprobándose en el Senado Nacional, y Alcohol Cero fue otra también de las leyes que tuvo, digamos, la misma discusión que se dio aquí en la Cámara de Diputados, con una gran mayoría que acompañó con el voto afirmativo, y muy puntualmente Mendoza principalmente votando en contra. Y ahí tenés un tema, ¿no? Porque pareciera que porque se votan en el Congreso de la Nación ya tienen automáticamente privilegiada su aplicación en todo el territorio nacional. Claro. Eso hay que repetirlo constantemente. Cada uno de los distritos, de las provincias, quiere hacer lo propio y llevarlo adelante. Un caso claro es el que dijiste, el Consejo de los Menores, con solamente 9 réplicas en las provincias y faltando todavía 15 distritos por implementar. O sea, estos atrasos, estas deficiencias, también, por ejemplo, si en Mendoza no la quieren aplicar, vas a ir por la ruta 7 y te pueden hacer un control de alcoholemia y te pueden multar. Ahora, entras en una ruta provincial o en una calle de la ciudad de San Rafael, ahí ya no. Claro, sí, porque además, claro, aplica para rutas nacionales y Mendoza ya tiene su propia legislación. Pero bueno, volviendo a Ley Lucio, bueno, además de campañas de difusión en los medios y en las entidades, también en distintas plataformas de redes sociales, sí, claro, ¿no? Mundo, donde hay niños y adolescentes. Exacto. Bueno, vamos a la siguiente. Creo uno de los principales, de los principios rectores de la norma consiste en recomendar la protección de los denunciantes. Esto es muy importante.
se destacaba, lo destacaba Maquieira cada vez que hablaba de la ley, en los casos por posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de las autoridades administrativas o judiciales competentes, procurándose la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad. Y sobre todo recalcaban la importancia de este punto en aquellos lugares. Bueno, esto justamente va en contra del postulado no te metas, ¿no? Claro. Pero es importante también en aquellas localidades del interior del país o pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce, ¿no? Toma mucho más relevancia también que, bueno, se proteja a la persona que ante, la situación de ver que quizás se está vulnerando los derechos de algún menor, asiste a hacer una denuncia, ¿no? Claro, no, y además es la recepción de esa denuncia, porque en el caso Lucio se demostró que existió la denuncia, pero la recepción no se tomó en cuenta. Quien tenía que recibir eso, la justicia, digo, directamente, no lo tuvo en cuenta, y por eso Lucio terminó como terminó. Sí, ahí tenías tres niveles, ¿no? Claro. Tuviste 3 procesos por distintos médicos que tampoco hicieron el control necesario para que justamente no perseverara la situación que vivía Totalmente. el niño. Bueno, justamente acá recordamos que Lucio Dupuy falleció el 26 de noviembre de 2021 a los 5 años en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, tras, la brutal golpiza que tuvo por parte de su madre Magdalena Espósito Valenti y de su pareja Abigail Páez, y que en varias ocasiones, antes de que sucediera este hecho fatal, en los 3 meses anteriores, Lucio había ingresado en 5 oportunidades a distintos centros hospitalarios y registrándose politraumatismo. Bueno, ya había, ¿no? Claro. También justamente todo lo que denunció la familia, ¿no? De estos antecedentes que presentaba el nene. Y bueno, finalmente en febrero del año pasado ambas fueron condenadas a prisión perpetua. Gracias, Meli. La sanción por parte del Senado Nacional a uno de los proyectos, una de las leyes, ya ley, dejamos hablar de proyectos, ya es ley, ley de la Nación, este debate que se dio en el Senado Nacional, como tantos proyectos que estuvieron discutiéndose y después por diferentes motivos que tienen que ver con las diferencias políticas, principalmente entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, impidió que, o llevó a que se postergue el tratamiento en el Congreso Nacional, en el Senado Nacional y finalmente en la jornada de ayer, que fue una larga jornada parlamentaria, se avancen con estas iniciativas con mucho consenso, con mucho acuerdo, como vimos en el caso de la ley Lucio, aprobada por unanimidad, tal cual salió también por unanimidad de aquí, de la Cámara de Diputados. Otro proyecto que mencionábamos, el proyecto de ley de alcohol cero al volante, también, una iniciativa que tuvo un largo tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados y que, en definitiva, llegó a aprobarse en diputados y finalmente en la jornada de ayer se avanzó en el Senado Nacional, poniéndole, en definitiva, una modificación a la ley de tránsito respecto a tolerancia cero de alcohol al volante. Ese 0,5 que existía, que cuando se discutió la ley de tránsito en un momento determinado se pensó como que iba a ser una buena medida para bajar los incidentes viales, se vio que no alcanzó y que es necesario ir directamente a tolerancia cero. Y esperemos y vamos a ver cuáles son los resultados. Ya alcohol cero en algunos distritos municipales y en algunas provincias ya está existiendo. Y eso también se estuvo reflejando a lo largo del debate que se dio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y uno de los debates que también se planteó fue el tema de la situación por parte de las provincias vitivinícolas, ¿no? De productoras vitivinícolas, como la provincia de Mendoza, que Mendoza señaló: nosotros ya tenemos una norma que es bastante estricta, que no llega al alcohol cero, pero que además lo que tenemos, a diferencia de la Nación, tenemos mucho control.
Sí, bueno, ¿no? justamente esos fueron parte de los argumentos que tuvieron quienes votaron en contra, con más fuerza los representantes de Mendoza por la UCR, Alfredo Cornejo y Mariana Jury, que ellos hablaban, que primero criticaban que el proyecto tenía un solo artículo, que no hablaba de controles, justamente, que no hablaba de educación de seguridad vial, entre otros aspectos que ellos consideraban hacían justamente a que haya una prevención mayor y se eviten los accidentes, no solo cambiando un número en la graduación, ¿no? Pero sí, uno de los fundamentos que planteaba Cornejo era que esto iba a provocar una caída en la producción vitivinícola, que ya hace unos años que el vino está también cayendo en su consumo. Pero por el otro lado tenías otra mendocina, Anabel Fernández Agasti, que ella votó a favor. Bueno, también reclamando un poco de por qué se intentaba poner a la producción vitivinícola en contra de una ley que era para salvar vidas, que nadie que votara a favor podía creer que mañana mismo ya no va a haber ningún accidente por gente alcoholizada al volante, ¿no? Claramente no, lleva un proceso, lleva un tiempo que requiere no solo de controles, de educación, de campañas, sino también, de la presencia del Estado, que fue justamente lo que reclamaban los que votaban en contra, que el Estado, está fallando. Algunos era interesante porque algunos senadores decían que en miles de kilómetros que llevan recorridos en Argentina, producto obviamente de la actividad política, jamás los pararon para hacerles un control de alcoholemia, ¿no? Claro. Y por ejemplo tenías a Luis Naidenov, también de la oposición, pero que él votó a favor y dijo que votaba la ley como un gesto ejemplificador para el Estado, justamente. Sí, me hace acordar cuando se decía, vos te acordarás, Fernando, en la década del 80, que porque se habilitaba el divorcio todos se iban a separar. Claro, exactamente. O sea, la cuestión de llevar una norma que debe ser aplicada en general para el beneficio de la sociedad y que supuestamente afectaría a un sector, pero en definitiva lo que se está diciendo es, consumiste alcohol, no conduzcas, no dejes de tomar vino. Claro. Le podemos decir a todos los mendocinos que nos están mirando. Claro. Claramente, tomen todo el vino que quieran, pero uno tiene que ser el conductor designado y manejar de vuelta a su casa. No hay otra alternativa, me parece que es lo más sano. Y si uno observa la cantidad, no solamente del costo en vidas, que son cifras espeluznantes, 2 torres gemelas por año, estamos hablando. El costo fiscal, tanto que en algunos sectores les gusta por preocuparse de lo que gasta el Estado, lo que significa en atención médica, en radiografías, en prolongadas estancias dentro de internaciones, todo ese dinero que se ahorra se podría aplicar en un montón de otras cosas. Además, uno lo piensa hasta en aumentar y difundir más la industria vitivinícola, si querés. Claro, sin lugar a dudas. Amplia mayoría, ahí estamos viendo, 48 votos a favor, 9 votos en contra. También una proporción casi similar en cuanto a porcentajes que se dio también en la Cámara de Diputados. Por amplia mayoría, claro, esos votos en contra tiene que ver particularmente en el caso del Senado, con algunos senadores que responden a algunas provincias vitivinícolas. Sí, Mendoza, también tenías a los de San Juan. San ahí Juan, votaron claro. los 3 en contra, tanto de Juntos por el Cambio como de Frente de Todos. Recuerdo Gioja, ¿no? Que estuvo también en contra. Gioja estuvo en contra acá en la Cámara Baja, sí, también. Ahí estamos viendo imágenes, a la izquierda de la pantalla estamos viendo imágenes. Destacable justamente eso, ¿no? Las organizaciones de los familiares que se mencionaba vienen hace 20 años reclamando por esta ley. Sí, y fueron, la verdad que cuando se discutió en comisión, principalmente en diputados, a veces los proyectos tienen mucho debate en comisión en la Cámara de Origen. En este caso, Alcohol Cero fue origen en la Cámara de Diputados. Y también, paralelamente, había discusiones que se daban en el Senado, pero después se adoptó la postura desde el punto de vista político que la Cámara de Origen sea la Cámara de Diputados. Y se han escuchado muchos testimonios, los familiares
de las víctimas, hablándole a los diputados con las imágenes de las víctimas, en muchos casos menores, que realmente fueron momentos bastante duros, calificados hasta como duros por parte de los propios diputados y diputadas que integraron las comisiones que estuvieron trabajando este tema. Y posteriormente después ya el tema ya llegó al recinto y vimos el acompañamiento en el recinto de diputados y también en la jornada de ayer en el Senado Nacional, en las galerías de ambas cámaras legislativas, acompañando la sanción. Y las expectativas estaban centralizadas, obviamente, en qué es lo que iba a pasar, si iba a mantenerse esos acuerdos políticos entre oficialismo y oposición, porque había pasado muy pocos días donde el Senado iba a tener su sesión y hubo, digamos, contrapuntos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y se cayó no solo la sesión, sino también se cayeron las expectativas de los tratamientos legislativos de varios proyectos, entre ellos también el proyecto de ley de alcohol cero. Pero una ley que finalmente se trabajó mucho en diputados, que también se trabajó en el Senado y que en definitiva hubo una respuesta desde los sectores políticos. Veremos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Hay que implementarla, el Estado tiene que programar lo que tiene que ver con los controles, tiene que programar lo que tiene que ver con las campañas y también tiene que haber una respuesta y una responsabilidad de la sociedad civil respecto a la implementación. Absolutamente, porque para que se haga carne, bueno, mucha difusión, creo que es la piedra angular, y justamente muchas veces se achaca de parte de la sociedad civil la falta de laburo, la falta de responsabilidad de los legisladores. Bueno, ahora la pelota, digamos que está del otro lado, ¿no? Claro. Y efectivamente llevar adelante una propuesta. Y lo que quería destacar es que todas estas leyes, vos decías la participación de la ciudadanía, me parece que eso es algo que indudablemente termina volcando la cancha en la mayoría de las veces hacia las organizaciones civiles que llevan adelante este tipo de proyectos. Porque la participación en la Cámara de Baja fundamentalmente hace piel, y de alguna manera ese lugar que es el debate, donde debaten los representantes del pueblo, tiene que tener esa función, y nunca más claramente expresado que en dos leyes como esta, la ley Lucio y la ley de alcoholemia. Yo recuerdo que un viernes por la tarde de mediados del año pasado, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió a las organizaciones de familiares, de víctimas, donde le plantearon la necesidad de que se avance por parte del Congreso, y hubo un compromiso ahí en ese momento de Sergio Massa para con los familiares de víctimas en que se iba a avanzar. Sergio Massa dejó la presidencia de la Cámara de Diputados, se fue al Ministerio de Economía, y ese compromiso lo tomó Cecilia Moró, reuniéndose también con familiares de víctimas, y ese compromiso también se bajó a los diferentes bloques, a las diferentes autoridades de los bloques, a las autoridades de las comisiones que tenían que tratar el tema, y hubo una decisión política de avanzar. Sí, aparte había una decena de proyectos presentados con estado parlamentario, más todos los que se venían presentando hacía años atrás y caían, ¿no? Claro. Porque nunca se avanzaba. Claro. Pero también este punto que hablábamos hace un ratito de la responsabilidad, ayer se puso un poco también en el debate la responsabilidad individual, y se hablaba de que justamente el 0% de graduación lo que hace es terminar con, así lo dijo Fernández Agasti, que habló de el falso argumento del autocontrol, ¿no? De, bueno, tomo un poquito y no va a pasar nada. Claro. Que eso es lo que viene a ser el 0%. Claro, exactamente. No, tomo media copa, o tomo un poco de cerveza, pero la cerveza no mide tanto alcohol, que además como depende del organismo de cada persona. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, las expectativas, ¿por qué estaban también centralizadas? Porque lo que hablamos habitualmente, cuando hay un año electoral, merma la actividad en el Congreso de la Nación, y a veces los proyectos no logran avanzar porque a lo mejor falta el quórum, porque hay elecciones provinciales, y entonces los legisladores, en algunos casos, más allá del compromiso que tienen con el Congreso Nacional, están en sus provincias, y cuesta la suma de mayorías y lograr esos 129 votos o 129 voluntades para que se sienten en la Cámara de Diputados, o los 36 senadores para que se sienten en la Cámara Alta.
a veces cuesta lograrlo y encontrarlos, más allá de que hay consenso entre las fuerzas políticas para avanzar con un proyecto de ley. Por eso también estaban las expectativas, digamos, mayores por parte de la ciudadanía. ¿Qué es lo que iba a pasar con esta serie, este paquete de medidas, de leyes sancionadas por el Senado Nacional y que en definitiva, más allá de las campañas, más allá que haya elecciones el domingo en Río Negro y en Neuquén, los senadores de esas provincias estuvieron en sus bancas y discutieron el tema. Después votaron a favor o en contra, pero discutieron el tema y se dieron los resultados que se dieron y que en muchos casos se lograron en definitiva sanciones por unanimidad en la Cámara de Senadores de proyectos que, repetimos, ¿por qué los traemos aquí a diputados? Porque tuvieron su origen aquí en la Cámara de Diputados y el consenso lo lograron acá. Después el consenso se trasladó al Senado Nacional. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para cuando regresemos hablar no solo con legisladores nacionales, sino también hablar de la agenda que se viene para la semana que viene, porque se viene juicio político, porque va a haber una nueva reunión y porque además ya hay otras comisiones programadas para el miércoles, para el jueves de la semana que viene. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, ya regresamos. Activá recreos. Activá vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Como
¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos cerrando esta semana, donde estamos hablando de temas que tienen que ver con la agenda parlamentaria para la próxima semana, y nombramos algunos temas como la Comisión de Juicio Político, Comisión de Comercio, que también se está reuniendo la semana que viene, y hay una serie de reuniones que se vienen dando en los últimos días en el Congreso Nacional que tienen que ver con los grupos de amistad, lo que se denomina la agenda parlamentaria en lo referido al campo internacional. Grupos de amistad con otros países, como ocurren también en otros países donde hay grupos de amistad con la República Argentina. Esta semana hubo reuniones, creación de grupos de amistad como por ejemplo con Cuba, en el marco de lo que es la diplomacia parlamentaria. Algo que se da habitualmente en los parlamentos nacionales. Muchas veces esta posibilidad que también nos brindan las redes sociales, muchas veces hay mucha información que los embajadores argentinos en el exterior, a partir de las redes sociales, muestran cuando concurren a los congresos. Sí. En el caso, yo he visto varias veces, en el caso de Argüello al Congreso de los Estados Unidos, o el caso de Atanasov, que está en Europa, y Scioli que también Scioli lo mismo, cuando concurren a los parlamentos, donde se discuten, bueno, básicamente las relaciones bilaterales, ¿no? Tal cual. Y esta semana hubo varios grupos que se conformaron y ya vienen con un ritmo bastante interesante desde fines del año pasado. Bueno, a ver, son grupos que si bien no es que nosotros podemos acceder a las reuniones, uno luego también se entera, y lo importante de ver allí a legisladores tanto del oficialismo como de la oposición, bueno, bregando por justamente aceitar las relaciones con los distintos países en pos de los intereses de las economías de ambas naciones, pero en nuestro caso con todas las posibilidades que tenemos también, y allí hay muchas veces legisladores que desde sus propias provincias pujan, bueno, a ver qué mercado también se puede abrir, qué ventana, ¿no? Se puede ahí desarrollar y potenciar con los diferentes países. Sí, y además participan los embajadores. Claro, exactamente. Y eso es muy interesante porque pueda ser una política, hablamos de continuidad, hablamos de consenso, la posibilidad de que trabajen legisladores de las distintas bancadas, habla a las claras de que puede ser una política de Estado dentro del Congreso de la Nación. El hecho de darle una travesía a lo largo del tiempo a las relaciones diplomáticas. Bueno, hace poquito fue con Cuba, como bien dijiste, creo que ayer estuvieron recorriendo, no sé, tengo claro si era de Corea, cuando estábamos en el Senado justamente asistiendo a la sesión, estaban recorriendo y paseando
una delegación extranjera. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre los grupos parlamentarios de amistad con otros países. Vamos a conocer un poquito más de la diplomacia parlamentaria en este informe que preparó Gonzalo Solaberrieta respecto a el trabajo aquí en el Congreso Nacional. Los grupos parlamentarios de amistad son un elemento, una herramienta fundamental para acrecentar aún más, para alimentar y para remarcar las relaciones que tiene nuestro país, la Argentina, con distintos países, generando reuniones flexibles, con debate, con intercambio, lo cual haga crecer una agenda de cooperación y facilitar de esta manera nuevos campos de interés en común, generando así grandes e importantes relaciones bilaterales con otros países. La Cámara de Diputados de la Nación, por expreso pedido de su presidenta Cecilia Moró, está llevando a cabo las distintas reuniones constitutivas de los grupos parlamentarios con distintas naciones. En esta semana le tocó el turno a Armenia y a Cuba, donde representantes legislativos de dichos países junto con diputados y diputadas de nuestro país, se reúnen para tocar los puntos en común que tienen ambas naciones. El grupo parlamentario de amistad entre la Argentina y la República de Armenia tuvo como eje principal la paz, pero también al mismo tiempo respetar la democracia y los derechos humanos. Para referirse justamente a la misma, habló quien ha sido la diputada electa como presidenta de este grupo parlamentario, Gabriela Esteves, quien también se refirió a este encuentro entre legisladores de la Argentina y de la República de Armenia. Fue justamente el embajador de dicho país en el nuestro, Jovanés Virabián, quien siempre estuvo acompañado junto a la diputada Gabriela Esteves, que es la presidenta de este grupo parlamentario. La verdad que la reunión ha sido muy cálida, fundamentalmente porque hay un reconocimiento por parte de todos los diputados y diputadas que integramos este grupo de amistad al respecto de lo que ha sido la inserción de la comunidad armenia dentro de la sociedad argentina. Yo puntualmente, que soy de la provincia de Córdoba, la realidad es que la sociedad armenia tiene un despliegue en términos culturales, educativos, deportivos en nuestra provincia que es importantísimo, incluso en el sector empresarial, y nos sentimos hermanados, y lo decíamos recién, también en torno a lo que tiene que ver con la causa por los derechos humanos, ¿no? La causa de la memoria, la verdad y de la justicia. Así que la verdad que ha sido una reunión donde nos hemos expresado con mucha calidez y hemos recibido de la misma manera al embajador. Sí, comparto totalmente. Por supuesto, como bien mencionó presidenta de nuestro grupo, diputada Esteves, que Armenia y Argentina comparten muchos valores, y quiero decir que en general los grupos de amistades parlamentarios se constituyen con relaciones entre países, pero es un caso excepcional que este grupo se constituye para amistad con armenidad. Quiero decir, porque acá también tenemos muchos armenios argentinos que son un puente entre nuestros dos países, y por supuesto es solo comienzo, y estamos segurísimos que vamos a tener más logros y más éxitos con este grupo de parlamento. Mira, Argentina es el quinto país en términos de relaciones comerciales con Armenia. Queremos profundizar esa relación. Uno de los diputados decía en torno a la reunión la necesidad también de profundizar en todo lo que tiene que ver con las exportaciones en términos del sector agroindustrial. Creemos que eso es fundamental. Creemos en la potencialidad que tiene nuestro vínculo con Armenia y queremos trabajar en ese sentido, acompañando. Nosotros somos un grupo parlamentario, no somos quienes definimos las relaciones internacionales entre ambos países ni las relaciones comerciales, pero sí somos facilitadores y sí acompañamos esas gestiones. Las relaciones comerciales entre Armenia y Argentina son una gran parte del trabajo de embajada, y desde Armenia damos mucha importancia porque miramos a Argentina como un puerto de entrada a América del Sur, y por supuesto Argentina es un país desde este punto de vista también para nosotros, y por supuesto que tenemos un gran potencial de desarrollo comercial, económico, y también por eso damos mucha importancia a relaciones descentralizadas con trabajo, y por eso vamos a trabajar con diferentes provincias de Argentina para desarrollar nuestras relaciones, no solo económicos, comerciales, pero también educativas, culturales y de todas las arenas posibles, ¿no? En términos culturales y fundamentalmente gastronómicos en nuestra ciudad, tienen muchísima influencia. De hecho, los mejores restaurantes de la ciudad de Córdoba están vinculados a la comunidad
Armenia, pero también en términos culturales y deportivos, el desarrollo que hay en nuestra ciudad y educativos. También hay una escuela armenia que es una de las mejores escuelas de Córdoba, donde no solamente estudian descendientes de la comunidad armenia, sino también otros cordobeses y cordobesas valorando la calidad educativa que tiene esta institución. Y bueno, la verdad es que en términos de la comunidad la inserción es tan profunda y tan notoria, incluso en términos comunicativos también hay grandes empresarios de la comunicación que tienen origen armenio. Nosotros entendemos que ahí se ha dado una fusión cultural tan importante que nosotros, así como los armenios se sienten armenios y argentinos, nosotros también nos sentimos un poquito así porque además compartimos causas. Argentina es un país muy cercano para Armenia, aunque geográficamente somos muy lejos porque, como mencioné, compartimos muchos valores, pero también, por supuesto, Argentina para nosotros no es solo Messi, Maradona, asado o tango, pero también Argentina es un país cual ha dado segundo chance, una oportunidad para sobrevivir nuestros abuelos y bisabuelos hace 100 años, y para cualquier armenio en cualquier parte del mundo, no solo en Armenia, Argentina es un país muy cerca de nuestros corazones y como un pueblo agradecido siempre decimos gracias a Argentina, pero también miramos al futuro con mucho lleno optimismo para construir relaciones aún más cercanos y más interesantes. Ahí está el informe que preparó Gonzalo Solaberrieta, este primer informe. Allá enseguida vamos a ver el segundo informe que tiene que ver con la diplomacia parlamentaria. Ariel Sotelo es el director de diplomacia parlamentaria de esta Cámara de Diputados, el coordinador, en definitiva, entre las embajadas y el Congreso de la Nación. Y ahí escuchábamos al embajador de Armenia, a la diputada Esteves, el trabajo que se viene haciendo, esa relación bilateral entre Argentina y el país que toque, en este caso, Armenia, y la posibilidad de los diputados de ser, en definitiva, representantes o ver la posibilidad de acercar a los dirigentes políticos provinciales y nacionales a los intereses que tenga el país determinado. Muchas veces se da también, no solo en las reuniones que se dan en los grupos de amistad, sino también en las reuniones que se dan en la Unión Interparlamentaria, cuando viajan los legisladores nacionales o cuando se hace esa reunión interparlamentaria aquí en la República Argentina, donde se da también los encuentros que a veces hay temas que es difícil de tratamiento por parte de los poderes ejecutivos y los parlamentos facilitan esas posibilidades de entendimiento. Muchas expectativas se generan cuando se pueden juntar legisladores del Parlamento de Argentina y del Parlamento británico, cuando se trata ahí el tema Malvinas. Claro, y sobre todo porque hay parlamentos que tienen un rol y un peso muy importante en algunos países. Así es. Nuestro país es muy como Italia, ¿no? Como Italia. Claro, sí, también, pero a ver, en nuestro país el Congreso frente a la sociedad y a la imagen tiene hoy una imagen, digamos, bueno, un poco bastardeada, pero en algunos países, más allá de que nuestro poder legislativo, a ver, es el primer poder que figura en la Constitución Nacional, claro. Partamos de esa base, pero siempre estamos mucho más enfocados en lo que es el poder ejecutivo, ¿no? No, y algo de también de estos grupos parlamentarios de amistad, lo que hace a la contribución de las relaciones diplomáticas, un poco también se puede ver cuando algunos de los pliegos para embajadores se tratan en el Senado, y ahí nos enteramos, ¿no? También de estos datos de, bueno, por ejemplo, la diputada Gabriela Esteves decía que Argentina es el quinto país en relaciones económicas con Armenia, ¿no? Esa información que a veces quizás no la tenemos tan presente, bueno, cuando a veces los candidatos a embajadores van a audiencia pública al Senado, también nos cuentan, bueno, Argentina en qué grado de relación tiene con determinado país y qué oportunidades o qué chances tiene, ¿no? Claro, también. Exactamente. Bueno, no solo económicas, sino culturales. Sí, también, claro, ¿no? por supuesto, los lazos que en general sirven para justamente fortalecer la relación económica. Exactamente. Bueno, segunda parte de la diplomacia parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Para entender un poco más de qué se trató este encuentro entre representantes legislativos de nuestro país y la República de Cuba, habló el director general de Diplomacia Parlamentaria de nuestra Cámara, Ariel Sotelo,
quien nos explicaba no solamente lo que se dialogó en la misma, sino también los puntos en común que ha tenido tanto Cuba como Argentina a lo largo de la historia. Estamos continuando con este proceso de constitución de los grupos parlamentarios de amistad. Es un mandato que nos dio la presidenta de la Cámara de constituir todos los grupos, que son una herramienta muy valiosa para fortalecer la relación que tiene el Congreso argentino con el mundo. Por ejemplo, hoy vamos a constituir el grupo parlamentario de amistad con Cuba, una nación con la cual la Argentina tiene lazos históricos y lazos que no incluyen solamente cuestiones económicas y comerciales, sino también cuestiones vinculadas a lo social y a lo cultural. Por eso un poco la idea de la reunión de hoy, que se va a constituir el grupo. La diputada Alejandra Obeid va a ser la presidenta del grupo, la diputada del Frente de Todos, una diputada que ya tiene una tradición histórica y familiar con la isla y con las autoridades de la isla, va a ser la presidenta del grupo. Y bueno, un poco los ejes de trabajo del día de hoy van a ser retomar cuestiones que ya venimos trabajando con Cuba. De hecho, la presidenta de la Cámara el año pasado se reunió con el embajador para empezar a delinear algunas cuestiones de la agenda de trabajo. El año pasado también recibimos a la viceministra de Educación Superior de Cuba y ahí recuerdo en esa reunión que empezamos a trabajar algunas cuestiones muy interesantes que tiene que ver cómo utilizar el conocimiento científico que se genera en las universidades para transferir ese conocimiento a los sectores productivos, que es algo que nos interesa tanto a nosotros como a Cuba, que es un país el cual por las condiciones geopolíticas tiene que, por así decirlo, arreglarse con lo suyo. Así que un poco la idea de esta reunión es empezar a tocar ejes vinculados a educación, a ciencia y tecnología, también ejes vinculados a cooperación agrícola. Se firmó a principios de este año, en el marco de la cumbre de la CELAC, un convenio que está vinculado a cooperación de tecnología agrícola, en la cual la idea es que no solo pymes argentinas y empresas argentinas puedan ayudar y colaborar y transferir conocimiento a empresas de la isla, sino que también organismos como el INTI o como el INTA apoyen a los organismos nacionales de Cuba para poder desarrollar distintos sectores. Quien también habló fue el embajador de Cuba en nuestro país, Pablo Prado Quintero, quien así se refería a la relación, al vínculo que tienen la Argentina y Cuba en común. Bueno, es muy importante el hecho que ha tenido lugar hoy porque constituye un paso adicional en el fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y Argentina en el año en que se está conmemorando el 50 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas y el 20 aniversario de que éstas cobraran un impulso nuevo a partir del encuentro en Buenos Aires entre los presidentes Fidel Castro y Néstor Kirchner. Yo creo que el otro hecho importante en el grupo parlamentario que se ha constituido hoy es la presencia de diversas fuerzas políticas, tanto del bloque oficialista como del bloque opositor del Congreso, lo cual es expresión de la amplitud con que miramos las relaciones entre Cuba y Argentina y de que más allá de cualquier idea política nos unen en nuestra diversidad un grupo de valores, principios que están por encima de todo y que constituyen guías imprescindibles en la construcción de sociedades más democráticas, justas, equitativas, donde el bien común sea el objetivo principal de los ciudadanos y las ciudadanas. En la reunión donde quedó conformado el Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Cuba, se tocaron algunos temas en común que tienen ambas naciones y el eje central fueron la ciencia y la tecnología. Justamente hablando del tema, la diputada que ha sido selecta y electa como presidenta de la misma, Alejandra Obeid, por la provincia de Santa Fe, del Frente de Todos, así se refería al encuentro en donde quedó constituida esta comisión. Bueno, se ha constituido en el día de hoy el Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba. La verdad es que fue una reunión muy fructífera. Hemos estado con la presencia del embajador y nos llevamos muchas inquietudes y muchos objetivos planteados en esta reunión que tienen que ver con el trabajo mancomunado que vamos a hacer con la hermana República de Cuba, principalmente con las iniciativas que tenemos en el Parlamento y, por supuesto,
como primer objetivo de todo nuestro trabajo, de toda nuestra lucha, de toda nuestra militancia y nuestra participación política tiene que ver con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, luchar contra ello como lo viene haciendo el pueblo cubano desde hace años y como también nuestro país lo viene haciendo para poder apoyar a la República Hermana de Cuba. En ese sentido también planteamos una agenda de trabajo que tiene que ver con cuestiones de la salud, con cuestiones de género, con cuestiones de alfabetización. Iremos armando justamente esta agenda y publicándola y trabajándola en conjunto, por supuesto, con el embajador y con todo su equipo. Bueno, ahí estaba la agenda parlamentaria que tiene que ver con la diplomacia, parlamentaria y el trabajo que se vienen haciendo por parte de los legisladores, de las legisladoras, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. El Senado también tiene sus grupos de amistad. A veces se encuentran, casi se hace una reunión bicameral, ¿no?, entre diputados y senadores para tratar y discutir algunos temas bilaterales con algunos países, ¿no? Sí, cada vez que hablamos de los grupos de amistad no puedo evitar acordarme, grupos de amor podríamos decir también, porque el ex vicepresidente Amado Boudou conoció a su esposa justamente en una visita de legisladores mexicanos. Claro. Ella era senadora, creo, Mónica García de la Fuente, y bueno, se conocieron en el Senado. Fue un grupo de amistad argentino-mexicana, mucho más que amistad. Mirá qué fruto, ahora tenemos dos argentinitos. Claro, exactamente. ¿No? Tiene dos mellizos, dos gemelos, no me recuerdo si son mellizos o gemelos. León y no me acuerdo el otro nombre, pero es un nombre también significativo. Bueno, pero lo cierto es que... Carlos será, por ahí. Lo cierto es que es importante el trabajo que se viene haciendo aquí en el Congreso de la Nación y que vimos reflejado en estos dos informes sumamente interesantes que hizo Gonzalo. Bueno, ya está ubicado para hablarnos sobre un tema específico, Fabián, que tiene que ver con la próxima semana y que tiene que ver también con esta semana, ¿no? Porque hablamos de juicio político a los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Así es, el martes pasado se terminó el tratamiento del tema relativo al caso Muiña, al caso del 2x1 ligado a los derechos humanos, la intervención de la Corte Suprema, que a entender el Frente de Todos trabajó de alguna manera a llegar a ese caso a través de un acuerdo espurio con la ex miembro, estamos hablando de Elena Hayton de Nolasco, que de alguna manera alcanzó la posibilidad de no jubilarse a los 75 años a través del caso Schifrin. Pero la semana que viene empieza a tratarse entonces a partir de las 13 horas todo lo relativo a lo que consideran otro punto clave en este juicio político y es el tema de la obra social del Poder Judicial. Será la 10ª reunión, la sexta vez que estarán testigos presentes en una seguidilla que tendrá la semana próxima testigos importantes, pero que alcanzará su pico la semana siguiente cuando está el secretario del mandamás de los recursos del Poder Judicial, estamos hablando de Marchi. Con respecto a lo que sucederá la semana que viene, allí podemos ir a la placa siguiente. Es muy importante lo que decía cuando analizaba lo que tiene que ver, bueno, acá están los convocados, ¿no? Sí. Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social, la contadora Melisa Solana, la doctora María Cristina Interlandi, el contador Gustavo Montanini, Laura Coulín y Liliana De Brito. Estos dos últimos testimonios van a ser importantes porque son los trabajadores justamente de la obra social y van de alguna manera a mostrar claramente cómo operaba, con algunas fallas, con algunos desentendimientos y cuestiones que el propio Juan Carlos Maqueda expuso en una respuesta que le hizo a Carolina Gailar y que terminó de convalidar, a mi entender, el juicio, y es lo que opina, digamos, el Frente de Todos, el juicio político. ¿Por qué? Porque la respuesta justamente de aquellos que están siendo juzgados ante otro poder, en este caso el Poder Legislativo, le da, blanquea totalmente la posibilidad de que se lleve adelante
este proceso que por otro lado está convalidado por la Constitución Nacional. Claro, y además lo que marca, o lo que está marcando o marcó, es la interna que hay en la Corte Suprema de Justicia respecto a la situación interna de contrapuntos que hay entre Maqueda, Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosati. Así es. Lorenzetti justamente fue quien hace unos días atrás en el Centro de Información Judicial dejó exhibido, ¿no?, unas advertencias respecto a una auditoría que claro, bueno, es lo que estamos diciendo, lo que te anticipaba recién, que va a suceder recién dentro de 10 días, 12 días, cuando aparezca Marchi, quien es el que tiene una causa contra Lilita Carrió, y allí se excusó Lorenzetti, le pide él a los demás jueces que se excusen porque también están involucrados, y por ahora Rosenkrantz, Maqueda y Rosati han hecho caso omiso. Vamos a la placa siguiente. Bueno, lo que decía recién, la aceptación del juicio por la parte de la Corte Suprema y la validación también de los 4 miembros del Tribunal Supremo del juicio político a partir de la respuesta que brindó el cordobés Maqueda, el cordobés Maqueda a Carolina Gailiard. Y en este caso, lo que va a suceder en esta reunión, cuando vamos a la próxima placa, cuando se inicie bueno, lo que vos decías recién, el debate acerca de la validez del mismo, las fuertes discusiones que existen dentro del Pleno de la Corte Suprema y la posibilidad de la primera vez que se puede llegar a dar también de traer por la fuerza a un testigo que se resiste a venir. Estamos hablando del caso del abogado Carlos Maceo, que tuvo intervención en la cuestión de los chats del Lago Escondido, ya que fue el que denunció aquí en la ciudad de Buenos Aires, tomó la causa el juez Sergio Ramos, que recordamos a la audiencia, estuvo aquí en las primeras jornadas hablando acerca de este tema, y justificó por qué tuvo que definir, de acuerdo a lo que dijo el fiscal Stornelli, otro personaje que también está faltando su testimonio, porque no tenía que ser válidos esos testimonios. El abogado no es fiscal, así que no tiene ningún impedimento para poder tampoco es senador como Torello. Tampoco es senador como Torello, que a propósito de Torello, también en una de las próximas placas diremos efectivamente cuáles fueron sus palabras ayer para excusarse de venir. Así que vamos hacia la próxima placa. Bueno, la denuncia de Maqueda, que en este caso, además de renunciar a la dirección de la obra social, explicó los motivos por qué renunció. Dijo que su actuación dejó un saldo favorable de 34.000 millones de pesos y un plazo fijo de 4 millones de dólares dentro de las arcas de la obra social, pero que esto no lo pudo replicar el ordenamiento hacia el interior de la obra social porque no le dejaron generar un sistema de computación, no le dejaron comprar un software, no pudo acceder a lo que es el ordenamiento interno, y hay un tema muy caro a los afiliados que tiene que ver con la falta de atención, con la falta de respuesta, que fue otra de las cuestiones que estuvieron presentes también en estas sesiones. Vamos a la próxima placa. Bueno, esto es lo que te decía, no se pudo licitar un sistema informático, no se mejoró la atención a los afiliados. Además, el sistema administrativo, denunció Maqueda, es engorroso y malo y no existen manuales de procedimiento. Deja a las claras que el desmanejo de la obra social ha sido bastante evidente, y que él puso todo su esfuerzo, pero hasta aquí llegó mi amor y no puedo seguir avanzando. El tema de obra social también es causal en el expediente de la coalición cívica. Claro, por supuesto, de Lorenzetti, claro. Gailiard les propuso a los diputados que ellos también puedan aportar con nombres para que se los cite como testigos. Claro, y que además no estaba previsto que empiece a tratarse ahora. Estaba previsto más adelante. Primero, por lo menos la estrategia del Frente de Todos era avanzar con la coparticipación, con el tema coparticipación, pero al tener la respuesta que obtuvieron
y que lo sorprendió, me parece, también al frente de todos, por parte de Juan Carlos Maqueda. Esto aceleró los tiempos y cambió un poco la estrategia del oficialismo. Sí, y en ese sentido lo que me decían que esto va a durar aproximadamente 4 semanas, porque dentro de un mes ya estarán tratando, como vos bien decís, el tema de coparticipación. Bueno, y acá la explicación de Torello, ¿no? Que dijo ayer en el Senado, reiteró que no declarará ante la Comisión de Juicio Político para no prestarse al juicio, esto desde el punto de vista... Al circo, perdóname. Esto desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de la jurisprudencia, de alguna manera, que dice que si el intento de enjuiciar al tribunal prosperara, nosotros nos tendríamos que convertir en Cámara Juzgadora. Por lo tanto, no voy a declarar como testigo de cargo que me impida en la eventualidad ejercer dicha función. Claro. Y desde el Frente de Todos han optado. Teníamos 2 opciones, me decían el otro día. Por un lado es encarnizarnos con traer a José Torello aquí y declararlo, digamos, mantener una lucha al respecto, o dejarla pasar en función de la necesidad de seguir haciendo el juicio político y poder respetar todas las normas. Bueno, decidieron de alguna manera poder avanzar y dejar a Torello de lado, considerando que su testimonio quizá no aportaba demasiado fundamental para avanzar en la causa. Claro. Esas fueron las 2 posturas. Bueno, y aquí lo que anticipaba, que dentro de 15 días va a estar Héctor Daniel Marchi, quien señaló que más que pedirle un testimonio, la comisión le tomará una especie de indagatoria por cuestiones que dicen que no son su responsabilidad, sino de los jueces, según se desprende de su propio razonamiento. De Marchi es quien maneja los fondos, estamos hablando de 190.000 millones de pesos. Y ahí hay otro tema que está coligado con el Consejo de la Magistratura, porque en realidad el que tiene que manejar los fondos de la justicia no es el Poder Judicial, de eso se apropió Lorenzetti, es lo que dicen desde el Frente de Todos. Lo tiene que manejar justamente el Consejo de la Magistratura. Claro. Por eso la discusión siempre está allí en quién es el que tiene el poder para discrecional para administrar los recursos. Bueno, porque además de Marchi, Héctor Marchi, es un hombre de Lorenzetti. Justamente. Y cuando Lorenzetti deja la presidencia de la Corte Suprema y comienza a presidir la Corte el doctor Rosenkrantz, Marchi continuó manejando lo que es... Sí, pero le recortaron los poderes, claro. le retiraron algunas cuestiones relativas a la caja y bueno, ahí empezó a generarse también un conflicto, cómo administrar en definitiva tantos miles de millones de pesos. Y ahí fue el primer conflicto, el primer cortocircuito entre Rosenkrantz y Lorenzetti. Así es. Bueno, vamos a la siguiente placa. El tratamiento del tema de la obra social del Poder Ejecutivo ocupará alrededor de un mes, lo que les anticipaba, según las previsiones de la presidencia de la Comisión, y la causa siguiente será el tema de la coparticipación federal. Motivo original que había planteado, por el cual originó el juicio político en función del pedido de Alberto Fernández y 11 gobernadores. Y aquí, en este tema, todos nos quedamos colgados del inicio del vocero de Rosati, claro, ¿no? De Silvio Robles. Bueno, preguntaba cuándo va a ser convocado. Efectivamente me dijeron que para el tema de la coparticipación va a estar citado como testigo, uno de los más importantes, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Rosati. Bueno, y ahí en ese momento va a ser también citado el ministro del Interior. Exactamente, Guado de Pedro, seguramente Marcelo de Alessandro, Carlos Zanini. La oposición quería a Sergio Massa, ¿se acuerdan? Al ministro de Economía. Bueno, será citado Sergio Massa, habrá que ver si tiene tiempo, no está viajando. Claro. Sí, igual si se pone a votación, pierden. Y bueno, y en su momento el Topo Rodríguez planteó la necesidad de que concurra al Congreso el presidente Alberto Fernández. Pero eso ya le habían ya se dicho, votó. Ya como le dijeron que no, tampoco está participando. No está participando en las reuniones, ¿no? No, exactamente. No viene. Y es, de alguna manera, esa es otra observación para hacer, el hecho de que continúa asistiendo prácticamente la coalición cívica, el Juntos por el Cambio en su conjunto, porque están
todos los representantes, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical, como justamente la coalición cívica. Así que, en definitiva, están convalidando a lo largo ya de cuánto tiempo. Empezaron el 26 de febrero, ya vamos para llevar prácticamente 2 meses y medio, y continúa su trabajo, de alguna manera, dándole a la derecha a lo que planteaba el Frente de Todos en un inicio y que desde la oposición decían que no iba a tener ningún sustento. Bueno, lo cierto es, gracias Fabián, porque es uno de los temas centrales para el oficialismo, la discusión y lo que se está dando en la Comisión de Juicio Político es, desde el punto de vista político, es el tema central a lo largo de estas últimas semanas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y está transcurriendo tal cual lo estuvo planificando el propio oficialismo. La presidenta de la comisión, Carolina Gagliar, ahí en la Comisión de Juicio Político, que, como nos señalaba Fabián, nueva reunión la próxima semana a la 1 de la tarde aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. El próximo martes a las 13 horas, nueva reunión de la Comisión de Juicio Político aquí en la Cámara Baja. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, diputado. Bueno, acá estamos con Fabián, estamos con Melissa, estamos analizando un poco la agenda que se viene, que tiene un tema que es el juicio político a la Corte, y tiene también una agenda con otros temas que quiere discutir el Frente de Todos. Sí, nosotros pretendemos primero que el Congreso siga funcionando. Hay en diversas áreas en las que estoy más involucrado yo, en industria, finanzas, en presupuesto. En industria queremos darle impulso porque hemos llegado a consensos importantes junto con la Comisión de Agricultura para el proyecto agroindustrial, bioagroindustrial. Hemos avanzado mucho y creemos que podemos lograr consenso, y que es algo que precisa el país, no el gobierno. Un proyecto con sentido estratégico que es proindustrialización y Bueno, a ver, estamos teniendo alguna complicación con la comunicación con el diputado Eduardo Fernández. Eduardo, a ver si nos escucha. Lo estamos escuchando entrecortado. Pero también micro, pequeños y medianos. No, estamos entrecortados. Hola, hola. No, estamos entrecortados. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación y restablecemos la charla con el diputado Eduardo Fernández, los temas que se vienen aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, el entendimiento que nos estaba diciendo el diputado para con el proyecto de ley de agroindustria, uno de los temas centrales que fue eje del debate a lo largo del 2022 y que espera el Poder Ejecutivo que se discuta y se apruebe finalmente en este 2023 y digamos en las próximas semanas, no esperar mucho más, ¿no? Porque acuerdo, a ver, vamos a ver si restablecemos. Eduardo, a ver si lo podemos escuchar y recibir un poquito mejor. Hola. Sí. ¿Me escucha ahora? Sí, perfecto. Sí, ahora lo veo bien, yo también. Ah, perfecto. Bueno, nos decía del proyecto de ley también está el COMPRE. Sí, el proyecto de ley de agroindustria argentino, o COMPRE Trabajo Argentino, es otro proyecto que creemos tiene que tener necesario consenso. No, ahí estamos otra vez con inconvenientes con la provincia de Córdoba, con el diputado Eduardo Fernández, que integra las comisiones de industria, la comisión de presupuesto, dos comisiones que conjuntamente con la comisión de agricultura son las cabeceras en llevar adelante y las que estuvieron en definitiva avanzando en los acuerdos de entendimiento de este proyecto de ley importante, porque es un proyecto que no habla para, digamos, solamente para lo que ocurra en el sector de aquí a un año. Está hablando de aquí a 10 años, lo que quieren transformar en definitiva que sea una política de Estado
esta situación de la agroindustria en la República Argentina. Sí, un poco esta semana en otra reunión de comisión en Economías y Desarrollo Regional, Germán Martínez reveló las inconveniencias que estaban teniendo para alcanzar un dictamen con agroindustria, al hablar de que, bueno, tendrían que ir de la mano, ¿no?, con este proyecto también que se está debatiendo de producción orgánica, que aspiraban a que antes de que esté sancionado el presupuesto se apruebe. Bueno, agroindustria viene siendo desde 2021 un tema importante para el oficialismo, pero hasta ahora no logra avanzar, y si bien la oposición se muestra a favor, más allá de los reclamos que tiene en cuanto a incorporar siempre cambios en lo que refiere a los derechos de exportación, algo que el oficialismo no contempla, bueno, hay que ver si en la semana próxima se puede dar o no, o habrá que esperar un poco más, porque al principio de este mes se tenía la expectativa, después de las sesiones que hubo, de que esta semana, o sea, la semana que entra, se pudiera ir con agroindustria al recinto, pero no parece que vaya a pasar. ¿Te parece que te cuente que en principio cuáles serían los temas de la próxima sesión en caso de que se concrete? Bueno, el temario incluiría la ley para las becas Progresar, este subsidio que fue creado en el año 2014 por Cristina Fernández de Kirchner, pero no tiene un asentamiento específico dentro de lo que es la legalización. Después va a haber una ley propuesta por la coalición cívica, muchos legisladores y del PRO, que es pubertad precoz, todo lo que tiene que ver con incluir este tema muy, de alguna manera muy sensible para todos aquellos chicos que a los 7 a 8 años necesitan una atención especial por estar desarrollando sus físicos de una manera anticipada. También desde el punto de vista de la educación, acuerdos de títulos entre las distintas universidades de los cuatro países, más los países que son también signatarios como Bolivia, que se agrega a Brasil, Uruguay y Paraguay y Argentina. En el marco de Mercosur, claro. Exactamente. Ejercicios militares, que es otra propuesta que ya tiene dictamen y en general sale rápidamente. Sí, no es que se aprobó que esta semana por parte de la Comisión de Defensa, sí. El otro tema que también está vinculado al tema de la salud es el diagnóstico humanizado, que corresponde a personas con síndrome de Down. Sí, un proyecto que tiene media sanción y que había quedado trabado en las sesiones frustradas de diciembre. Claro, exactamente. Y por último, que estarían tratando también la creación de algunas universidades nuevas. Allí recordamos la sesión del 2 de diciembre, cuando se tuvo que levantar por falta de quórum. Quedaron en las gradas representantes de distintas casas de estudio que venían a festejar de alguna manera la proclamación de sus universidades como nacionales, y esto no se pudo llevar adelante. Vamos a ir nuevamente rápidamente a Córdoba a ver si podemos restablecer con el diputado Eduardo Fernández. A ver, Eduardo, si nos sí, ahora espero que esta vez me escuchen bien. Ahora lo estamos escuchando bien, ¿no? Ahora sí, ahora lo vemos bien. Bueno, hablemos de agroindustria, compra argentino, son una serie de proyectos que están avanzando. No, y también, por supuesto, los que necesitan un necesario consenso, pero que podemos avanzar, son algunos proyectos. Yo he presentado uno a última hora del día de ayer, un proyecto que espero tenga el consenso necesario, porque es una cuestión necesaria, que es un régimen de refinanciación de las deudas que tienen municipios y provincias con dolarizadas, que no fueron en su momento especificadas porque quedaron excluidas de leyes e incluso de decretos, adquiridas con el ENOSA, que es el ente de agua, saneamiento, que es el que administra los créditos internacionales, sobre todo que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, para aplicar a obras
que estén vinculadas justamente a provisión de agua, saneamiento y desagüe. Pero estas deudas, muchas de ellas provenientes de los años 92, 97, no fueron en su momento especificadas. Ha habido diversas iniciativas y es una seria preocupación para los municipios que están en mora y por lo tanto imposibilitados. Usted calcule al valor dólar con el proceso inflacionario, devaluatorio que hubo desde los años 90, claro, las crisis que hubo, la que estamos viviendo actualmente, al capital original en dólares, que era 1 a 1, hay que agregar los intereses punitorios y resarcitorios que en muchos casos duplican la deuda. Claro, y entonces para los municipios se le hace imposible, y estoy proponiendo acá una refinanciación con una condonación de intereses, y tanto punitorios como resarcitorios, y una especificación de la deuda original al valor del dólar de la fecha que se promulgue la ley, con la posibilidad de pagarle 10 años de plazo y con un año de posibilidad de espera para que los municipios puedan incluirlos en su presupuesto. Hoy la Nación pagó esos créditos, las provincias que garantizaban con la coparticipación lo están debiendo, pero cuando se lo descuenta a la Nación se los tiene que descontar en los municipios. Y en algunos casos hacen inviable, porque hay un municipio, por ejemplo, que es más que la masa salarial. Claro, exactamente. La verdad que de prosperar este proyecto reacomoda las cuentas de los municipios que están ahogados, en definitiva, por esta situación, porque de los 90 o del 95, 97 al 2023 estamos hablando de entre 25 o 30 años, y esos son intereses punitorios que obviamente duplicaron o triplicaron lo que fue el crédito primario, y por supuesto daría a entender como que los municipios dijeron, bueno, esto lo dejamos de lado, en algún momento tratarán de arreglar, o en algún momento llegará Eduardo Fernández con algún proyecto. Hubo varias intenciones del proyecto, hay 13 provincias involucradas, hay municipios y hay cuando el servicio es derivado por la administración municipal, por ejemplo, a una cooperativa o a una entidad de servicio, el crédito fue otorgado, pero siempre la garantía era la coparticipación municipal o provincial. Claro. La Nación no lo está cobrando, ya lo pagó al exterior, los municipios están en mora, se acumula la deuda y se da la paradoja de que aumenta en dólares y tampoco pueden, en un estado moroso, en estos tipos de convenios, podrían recurrir los municipios a nuevos créditos para realizar necesarias obras. Claro. Algunas provincias tomaron resolución, el caso de provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, tuvieron leyes provinciales donde la provincia asumió ese compromiso y ha ido cumpliéndolo, pero en el caso no cubrió todos los casos, es decir, hay todavía municipios y entes que deben en la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, y en 13 provincias de Argentina, donde es más grave es en la provincia de Córdoba, donde provocó que los intendentes, el gobierno provincial se interesaran, y estoy ofreciendo este aporte para que ojalá pudiéramos reunir prontamente, si es la semana que viene mejor, con consenso, y creo que hay de todos los signos políticos, intendentes de cada una de las localidades, y le estamos ofreciendo una solución y hay la voluntad. Este proyecto, por supuesto, como bloque perteneciente al bloque oficialista, lo he consensuado con el Ejecutivo Nacional.
Qué interesante. Diputado, lo saluda Melissa Jofré. Le quería preguntar, porque usted está en la Comisión de Presupuesto y antes de Semana Santa hubo un plenario con la comisión, junto a la Comisión de Finanzas, por el tema créditos UVA. Finalmente se hablaba de que iba a haber una reunión de asesores. No sé si eso sucedió y en qué quedó la situación, porque otra vez, está demorada. Había algunos diputados que ese día querían firmar un dictamen enseguida y otros que pidieron no ir tan rápido. Yo creo que hubo algunos consensos, hay una diversidad. Creo que ese día, usted como periodista capaz que se acuerda más que yo, pero creo que se analizaron o estuvieron en consideración 11 proyectos vinculados. Pero hubo un acercamiento en las posiciones. Lo que queda más patentizado es que lo que no podemos hacer, tenemos que tomar una resolución y no dejar de escuchar a los deudores con créditos UVA, sobre todo del sector inmobiliario, ¿no? Que se da, nosotros ya hemos escuchado a todas las entidades involucradas, las defensoras de los que son deudores, opinión de asociaciones, de abogados y también de todas las entidades financieras e incluso del Banco Central. Es decir, que están los elementos. Lo que sucede que paradójicamente se produjo en un periodo que no es nuestro gobierno, que está dispuesto a solucionarlo, que usted sabe que no es una ley, es decir, que no se trata de modificar una ley. LUBA fue una forma autorizada por el Banco Central de ajuste, que yo digo, esta problemática hoy se agiganta con el proceso inflacionario. Entonces, también es cierto que los sectores que tienen regularizado su situación laboral han ido recuperando y la paradoja es que es un gran problema, pero que todavía no se manifiesta en el índice de mora. Claro. Usted fíjese que no hay una gran morosidad, es toda una paradoja, es un gran problema. Entonces tenemos que llegar. Nosotros como bloque hemos acordado, soy cofirmante de un proyecto donde proponemos que el sistema financiero, crear un fondo específico para esto, no solo para que atienda esos desniveles, que contemple la situación social, sino que también contemple un fondo permanente para promover el crédito hipotecario, porque sigue siendo un problema, hoy está casi 11. Y con respecto a esto, ¿qué tal, Eduardo? Fabián Waldman lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Fabián? ¿Qué dice? Bien. Y a propósito de esto, ayer la portavoz Gabriela Cerruti en su conferencia de los días jueves dijo que el gobierno no va a cancelar la ley de alquileres y que aguarda que el Congreso sancione una alternativa porque considera que la que existe actualmente es, digamos, dentro de todo, beneficiosa para los inquilinos. ¿Qué posibilidades hay efectivas de que aquí en la Cámara de Diputados se puedan, con los dictámenes que hay presentes, sesionar para avanzar en alguna nueva norma? Mire, en nuestro bloque siempre la predisposición para funcionar. Usted sabe que lo hemos discutido y que hay varios dictámenes al respecto. Lo que dijo la portavoz y ante la inquietud de los inquilinos es que no se puede derogar un decreto del Poder Ejecutivo, una ley, sino lo que hay que discutir son modificaciones a la misma, que en algunos de los dictámenes, ustedes recordarán, hacían recaer solamente desde el lado de la oferta la posibilidad de una solución que es mucho más a largo plazo. En el caso de los sistemas de actualización, garantías y comisiones, que eran un tema
neurálgico para los inquilinos, hay propuestas y lo que nosotros estamos dispuestos a tratarlos. El Poder Ejecutivo no ha mandado tampoco ningún proyecto, lo ha dejado en manos del Legislativo, que ha escuchado a muchísimas asociaciones, pero le digo, en general nosotros estamos dispuestos a que funcione el Congreso, como lo hizo el Senado, y trató algunas de las leyes que nosotros logramos consenso. Porque se da la paradoja que estamos en un periodo preelectoral o en un año electoral, y nosotros como mandatarios y habiendo sido elegidos por el voto popular, tenemos que decir para qué sirve el Parlamento en un momento en que la política también es atacada con el descreimiento. Así que tenemos que abordar los temas, estamos dispuestos para eso. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Que tengan ustedes buenas tardes. Gracias. Diputado Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Bueno, finalmente pudimos hablar con el diputado. Sí. Nos costó un poco. Hoy hubo complicaciones con Córdoba, con esa conexión por Zoom, ¿no? Sí. Tiene que ver con el clima electoral, a lo mejor. ¿Vos pensás? ¿Vos decís? Bueno, todo puede Córdoba ser, también todo adelanta, Córdoba también adelanta elecciones, sí. Córdoba no adelanta, recuerdo. Sé que tenemos ahora 4 elecciones también en mayo. También. Sí, mayo todos los domingos. Fiesta. Todos los domingos. Todos los domingos. Sí, exacto. La música la pone Melissa. Sí, exactamente. Y mientras tanto estamos ya iniciando lo que es este proceso electoral que estuvimos señalando con las elecciones en la provincia de Río Negro, en la provincia de Neuquén. Y a partir de ahí empezarán a marcarse lo que están señalando de diferentes elecciones provinciales, lo que van marcando el año y el calendario electoral, que va a finalizar con balotaje en el mes de noviembre en la República. Me parece. Pero bueno, nos vamos. Así que, Meli, gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Fabi, gracias. Igualmente para ustedes, buen fin de semana. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese con Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información por la que atraviesa aquí el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.